buenos días, estimados hermanos y hermanas. Estamos en esta mañana, 29 de marzo del 2020, en nuestra quinto domingo de Cuaresma. Empezamos nuestro culto adorando al Señor con el preludio que sigue a continuación. Señor, te adoramos en esta mañana porque eres digno de alabanza, porque eres santo, 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 Dios, Señor nuestro. Te adoramos y te bendecimos porque no hay otro a quien acudir. Solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el llamamiento a la oración en el Salmo número 130. Pueden buscar en sus Biblias el Salmo 130, que se titula, en la versión que leeré, Confía en el Señor. Señor, te pido ayuda desde lo más profundo de mi ser. Señor, escucha mi voz, escucha mi grito de súplica. Señor, si tú no perdonaras nuestros pecados, Señor, ¿quién sobreviviría? Pero tú perdonas y por eso se te debe respeto. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Todo mi Señor, mi ser, espera en Él. Confío en su palabra. Espero en mi Señor. Como el guardián espera ansiosamente a que amanezca. Israel, confía en el Señor. Solo en el Señor se encuentra el fiel amor y la salvación. Él librará a Israel de todas sus maldades. Esto es palabra de Dios. Adoramos al Señor con el himno de adoración. Cuán grande es Él.
todos y todas procedemos con la oración comunitaria de confesión. La Escritura nos recuerda que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Quienes viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Te pedimos, oh Dios, que nos des tu perdón cuando nuestra mente y nuestras acciones no reflejen la vida y la paz que solamente tú nos das. Te pedimos perdón cuando lo que hacemos y lo que decimos nos convierte en tus enemigos. Restauranos para que podamos vivir de una manera que te agrade y que dé testimonio de que el Espíritu Santo mora en nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahí en sus hogares y donde estén, nos preparamos para que individualmente podamos hacer nuestra confesión de manera silenciosa. anciano docente, el reverendo Richard Rojas, tiene las palabras de seguridad de perdón. Amén. Este utensilio que generalmente ustedes ven en la mesa de comunión y del altar, que es la mesa que utilizamos para precisamente oficiar el sacramento de la comunión.
y ella nos traslada al momento cuando Jesús junto a sus discípulos en aquella noche difícil comparte la misma suerte con ellos y les dice que esta copa servirá como un elemento de comunión y de unidad en tiempos de dispersión y en tiempos difíciles. Hoy también nosotros bebemos de esta copa, quizás de manera simbólica en el día de hoy, pero lo hacemos en la confianza de que el Señor, quien nos invita a estar cerca de Él, a participar de la mesa junto a Él, también nos dará con todas estas situaciones que estamos viviendo una salida. Esta también es una copa de perdón, es una copa de restauración, donde todo lo que estaba roto y quebrado se hace nuevo. Te invito a que en este día celebres con gratitud las bondades del Señor, el perdón que Cristo nos da, y juntos podamos darnos la paz los unos a los otros, porque el Señor Jesucristo nos ha hecho nueva creación. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y como Él nos guarda con poder, nos unimos en esta alabanza. Él está sobre mí, me guarda con poder. Adoremos al Señor, y si tienes a alguien cerca en tu hogar, estréchale la mano, dale un abrazo y dile: la paz de Jesucristo sea contigo, así como nosotros en este día te decimos: la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Tenemos la oración de iluminación con nuestro hermano reverendo Richard Rojas Manucho. Amén. Hermano y hermana, ahí donde tú estás, te invito a que oremos juntos y le pidamos al Señor su favor, expresado a través de su palabra, que esta palabra sea como buena semilla que caiga en buen terreno en nuestras vidas en este día, un día muy desafiante para muchos y para nosotros también, pero es también un día de gracia, es un día, el día del Señor, porque Él está sobre nosotros, nos guarda con poder. Así que te invito a que ahí donde estás inclines tu rostro, cierres tus ojos y hablemos con el Señor, pidiendo su iluminación. Dios bueno, te damos gracias porque hemos visto tu presencia en el caminar durante esta semana y durante los pasados días. Es cierto que en ocasiones, Padre amado, se eclipsa nuestra mente y se eclipsa nuestro entendimiento. Sin embargo, Padre amado, hoy venimos y pedimos que a través de tu palabra tú nos hables a nuestros corazones. Te pedimos también, Padre amado, que si hay algún impedimento que hoy no permite que nos acerquemos a ti, a que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la buena semilla de tu palabra, seas tú en esta noche o en esta mañana, Señor, ablandando nuestros corazones, tomando nuestras mentes y sembrando en ellas lo que tú, Señor, tienes dispuesto para nosotros en este día. Gracias por tu amor inagotable, por tu presencia infinita. Por Jesucristo, palabra viva, te pedimos estas cosas. Amén y amén.
mañana tendremos nuestra lectura bíblica en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 14. Buscamos en nuestras Biblias o en nuestros celulares y sobre todo abrimos nuestros oídos, también nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra hermana Ana López nos tendrá la lectura antes dicha, es decir, Ezequiel 37, verso 1 al 14. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14, y es de la versión Reina Valera contemporánea. El valle de los huesos secos. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de este valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de piedra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, le dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes, y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes, y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé, tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso, profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Y esto es palabra de Dios. El mensaje de esta mañana está a cargo del reverendo Richard Rojas Banucci, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. La paz del Señor sea con todos, y cada uno de ustedes reciban esa paz en sus hogares o donde quiera que estén en este momento, escuchándonos y conectados
a través de nuestra página de Facebook de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo. Para nosotros es un desafío y a la misma vez un gozo el poder estar en el día de hoy adorando al Señor en este lugar, pero a la misma vez siendo instrumento del Señor para que tú allí donde tú estás también puedas recibir esta palabra, este mensaje, este tiempo de oración, este tiempo de adoración. Y quiero decir que en esta mañana he titulado la reflexión en forma de pregunta, y es la pregunta que se plantea en el corazón de este texto en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, con el profeta Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos? Este texto guarda para mí un lugar muy especial. Y es que cuando aún yo no era pastor, ni había sido ordenado, ni tan siquiera había sido seminarista, había entrado al seminario, fue uno de los primeros textos bíblicos que yo utilicé para predicar una homilía o un mensaje frente a un grupo de personas. Ustedes se podrán imaginar que tanto en aquel momento, hace muchos años atrás, como el de ahora, se experimentan nervios, se experimenta un poco de ansiedad. Pero en aquel momento, siendo mis primeros pasos, era un momento crucial en mi vida, por eso atesoro este texto. No solo eso, sino que me fue muy mal cuando prediqué la primera vez de este texto, porque confundí los personajes y en lugar de predicar de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, prediqué de Josué en el Valle de los Huesos Secos. Así que yo espero que a pesar de mis metidas de pata, de mis errores, el Señor haya tomado aquellas humildes buenas intenciones de aquel muchacho que apenas estaba dando sus primeros pasos en la predicación y los haya utilizado para bendición. Sin embargo, hoy tengo que decir que aún hasta ese error, ese momento que puede llamarse como un fracaso personal o un momento donde uno falla, nos recuerda que el texto de la mañana de hoy no gira alrededor del profeta, no gira tan siquiera alrededor de un valle de huesos secos, ni gira alrededor de mí. El texto de hoy gira alrededor del Dios del profeta, del Dios de ese pueblo, del Dios tuyo y del Dios mío. Lo otro que aprendí de esa lección primera cuando prediqué este sermón de manera equivocada es que no siempre, como dicen por ahí, las cosas que empiezan mal terminan mal. A veces las cosas que empiezan mal terminan bien, y eso no depende de nosotros, sino de la mano de Dios. Quiero hablarles en esta mañana sobre este texto, y según mi lectura hay tres momentos que yo puedo identificar en esta porción de la Biblia. El primer momento del texto es cuando hay un diálogo entre Dios y el profeta Ezequiel. El segundo momento en este texto es cuando Ezequiel escucha la palabra del Señor y Ezequiel responde a la palabra del Señor tomando unas acciones de acuerdo a la encomienda que Dios le da. Y en tercer lugar, vemos en este texto, en esta porción bíblica, el efecto que tiene la palabra de Dios en Ezequiel, que luego Ezequiel pone en práctica, y entonces esta tiene un efecto ya no solamente en el profeta, sino en todo el pueblo del Señor, en aquella comunidad desesperada de Israel. Vamos a hablar de este primer momento, de las circunstancias en donde Dios habla con este profeta. Decimos en primer lugar que las circunstancias son circunstancias difíciles para todo el pueblo. Este es el periodo del exilio babilónico. Es el tiempo donde el poderío militar
más grande de ese tiempo, Babilonia, había capturado y había esparcido o había regado a las personas y, más importante, a sus líderes. Es decir, que el pueblo no tenía a quién seguir. Esta expansión se da, dicen algunos, como en dos olas que van impactando a Jerusalén y a Israel. La primera, donde se separan y se dispersan a la gente y se les imponen nuevas reglas de vida, así de súbito. Toda la vida de Israel cambia de la noche a la mañana porque Babilonia impone un estilo de vida nuevo, el estilo de vida babilónico. No es opcional, ellos no deciden, sino que otros deciden por ellos. La segunda ola se le dice que es peor que la primera porque es más violenta, incluso llegan hasta destruir el centro de adoración en Jerusalén, que era el templo, y terminan dispersando los pocos líderes que quedaban en aquella ciudad. Así que tú y yo podemos imaginarnos ya cuán difícil son las circunstancias en las que Dios está hablando a Ezequiel. Ezequiel fue parte de la primera oleada de personas que son dispersadas. No está en su país, no está en su nación. Ezequiel está desplazado, lo sacaron del sur y se lo llevaron a otro lugar. Por lo tanto, Ezequiel no es el que está mirando a la distancia las circunstancias que está viviendo el pueblo de Israel, sino que Ezequiel es parte de esta oleada, él está consciente del ánimo de la gente, porque lo está viviendo. Él está consciente de la opinión acerca de sí mismo, de sus líderes, de Dios que tiene la gente, y también él sabe cómo está la moral de este pueblo en este momento particular de la historia. El exilio es mucho más que un sufrimiento físico, es más que la identidad comunitaria, produce una crisis de fe en el pueblo a tal grado que los habitantes de la ciudad comienzan a cuestionarse si el Dios de ellos había caído frente a los dioses babilónicos. Esa es la crisis de la fe del pueblo de Dios. La gente llegó a pensar que los dioses de otros pueblos habían vencido a Yahvé, el Dios de Israel. Es importante que digamos estas cosas, primero para ubicarnos en la historia, pero también para saber que el profeta, por un lado, es el receptor de la palabra del Señor, pero por el otro lado está experimentando en carne propia todo eso que está experimentando el pueblo, ese pueblo al que Dios quiere resucitar y que es un valle de huesos secos. Dios sabe que este pueblo está herido, profundamente herido, y que están deshabitados interiormente. Algunos por eso han dicho que este texto pertenece al género de los lamentos comunitarios, porque como vamos a escuchar a lo largo de esta porción bíblica, allí se recogen las quejas, se recogen los miedos que el pueblo de Dios está expresando, y allí el profeta y la escritura lo añaden. El lamento es una oración, es una forma de oración, pero en lugar de ser una oración llena de gratitud, en lugar de ser una oración donde hay expectativas, donde hay fe, el lamento es una oración de un corazón que apenas puede palpitar. Está palpitando lentamente, está en una circunstancia frágil. Es una oración que se hace a punto de renunciar, y el texto recoge las palabras de lamento. Cuando en el verso 11 el texto nos describe: entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son el pueblo de Israel. Y aquí es donde viene el lamento. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Hay un paralelismo con la temática de los huesos, tanto en Ezequiel como en los Salmos. Cuando en el Salmo 31, verso 10 dice: mi vida se va consumiendo de dolor,
mis años transcurren en miedo de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas y hasta mis huesos se van debilitando. La referencia a los huesos aquí es una forma poética, imaginaria, para hablar del yo más profundo de cada ser humano. O en el caso de nuestros huesos, cuando se habla colectivamente de todo el pueblo y todo lo esencial del pueblo del Señor. ¿Recuerdan las palabras de Adán? Cuando en Génesis capítulo 2, verso 23, cuando ve a Eva, dice las siguientes palabras: ella es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ezequiel es profeta y a los profetas los tenemos en gran estima. Y pensaríamos que por ser profeta y estar en un lugar privilegiado no le afectará ninguno de los sucesos y acontecimientos que están merodeando al pueblo de Israel. Él ha sido llamado a ser boca de Dios, eso es lo que es un profeta, es la boca de Dios en tiempos particulares. Pero cuando Él es boca de Dios, cuando es llamado a ser boca de Dios, son tiempos donde reina el lamento, donde reina la queja y donde reina la incertidumbre. Y nos podemos preguntar qué puede hacer el profeta Ezequiel cuando él mismo está sufriendo la visión que Dios le está dando a él. Y es por eso que en cuanto a ti y a mí, también nosotros nos podemos hacer la misma pregunta. Hoy, en este día del Señor, ¿será posible que en medio de esta realidad que estamos viviendo, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, en los meses de marzo y el próximo mes de abril, y no tenemos fecha que nos indique seguramente cuándo terminará esta circunstancia? ¿Podrán ser nuestras vidas útiles también a los demás cuando también nosotros somos parte de este acontecimiento como lo es Ezequiel? Eso es parte de lo que está en juego en el texto de hoy. Aunque Dios participa y aunque Dios camina a lo largo de la historia, Dios quiere intervenir en esta historia, y de acuerdo al texto lo hace mediante un diálogo íntimo con el profeta Ezequiel. Ezequiel tiene una visión, y en esta visión Dios habla al corazón del profeta. Hermano y hermana, puedes notar cómo Dios se va acercando en el texto. Se va acercando poco a poco, paulatinamente. Han pasado muchas cosas en la vida de Israel, pero ahora Dios quiere acercarse al lamento. Dios ha escuchado el lamento de los que están sufriendo. Y Ezequiel el profeta es la primera muestra visible en este texto de que Dios va a responder a cada uno de sus lamentos. Es un mensaje de liberación, lo que conocemos hoy día como un oráculo de salvación. Dios le lleva muy de cerca en esta visión por encima, dice el texto, y me hizo pasar muy de cerca en la visión por un valle que estaba lleno de huesos secos. Es la visión de un gigantesco cementerio donde no hay vida, un cuadro donde no hay futuro posible, donde no hay un mañana. Precisamente así es como se siente el pueblo, muerto, seco, en ausencia de movimiento. Qué difícil, ¿no? Ser testigos de tantas muertes. Qué difícil fue para Ezequiel. Y ahora tendremos que decir, nosotros también somos testigos. Cuando leemos las noticias de grandes pérdidas humanas alrededor del mundo,
es muy difícil ser testigos de estas realidades que estamos viviendo. Estas ideas, estas imágenes que estamos viendo, estas noticias que escuchamos desconciertan a cualquiera, hasta el más fuerte lo debilitan. Y más cuando esa imagen ya no se trata de un pueblo que está al otro lado del globo, como en ocasiones decimos, eso está pasando allá en la distancia. Este cuadro, este valle ahora está acá, en mi propio país, en mi propia nación, entre los míos, mi propia gente. Es mi pueblo el que muere. Qué duro es ser testigos de esta realidad. Lo vimos en María y tuvimos que enfrentar esa realidad. Ustedes y yo sabemos lo difícil y lo duro que nos volvió ser testigos de una época tan difícil como lo fue las pérdidas de vida en el huracán María. Y ahora esta realidad ya está otra vez cerca de nosotros, tan cerca que nos llena de pavor. La pregunta de Dios al profeta es también la pregunta que nos hace a nosotros, que estamos siendo testigos de tantas noticias difíciles en estos días. Hijo de hombre o hija de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Este panorama se convertirá en algún momento en un panorama que contraste con la muerte. ¿Será lo que Ezequiel tiene ante sus ojos un cuadro que tendrá solución? Allí donde está Ezequiel, ese cuadro tiene salida, ese cementerio tiene un revés. Usted y yo sabemos que no podemos tomar livianamente lo que el texto está diciendo. Nosotros sabemos lo que es la muerte. Al menos en el sentido más humano, no tiene revés. Literalmente, la muerte para nosotros es separación. Y es una dura lección que vamos aprendiendo con muchas lágrimas en el camino. Y la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana del Señor es si podemos hallar consuelo y esperanza a pesar de eso que somos testigos y vivimos de manera más cercana. La respuesta de Ezequiel me parece que es clave tanto para la Escritura y el pueblo de Dios como para nosotros. Ante la pregunta de si estos huesos vivirán, Ezequiel responde: Señor y Dios, tú lo sabes. Solo tú sabes si estos huesos van a revivir. Hay cosas que no están al alcance de nuestra imaginación y razonamiento. Y al menos en este presente inmediato hay cosas que solamente el Señor sabe. Porque la mirada de Dios en este momento es la única mirada que puede ir más allá que la mirada nuestra. Solo Dios, como dice el profeta, Señor y Dios, solo tú lo sabes. Lo que nos lleva al segundo momento del texto. Ezequiel recibe en medio de esta visión una comisión. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer que entre ustedes el Espíritu y ustedes y volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y añade el profeta: al recibir esta orden yo profeticé, tal y como se me ordenó.
Mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor. Sabemos lo que eso significa. Y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que tenían ya tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero todavía no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Dice el verso 10: yo profeticé tal y como se me ordenó. Por tercera vez Ezequiel expresa: yo hice lo que Dios me pidió, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie y se convirtieron en un ejército numeroso. Hermanos y hermanas, Ezequiel camina sobre las promesas del Señor. Ezequiel hace lo que le piden en tiempos donde necesita evidentemente dirección. Aunque él mismo está herido, él es obediente y es testigo de cómo el pueblo es consolado, y en la medida que el pueblo es consolado, sus propias heridas también son sanadas. Esto me acuerda las palabras de Henry Nouwen, un sacerdote holandés, profesor de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, quien dedicó sus últimos días a compartir en una comunidad de personas con funcionalidad múltiple. Y Henry Nouwen expresa: nadie se libra de verse herido. Nadie se libra de verse herido. Todos hemos recibido alguna que otra herida, ya sea en nuestro cuerpo, ya en nuestros sentimientos y ya en nuestros espíritus. La pregunta principal no es cómo voy a disimular las heridas para que no me resulten molestas, sino cómo poner al servicio de los demás las heridas que yo he recibido. Cuando nuestras heridas dejan de ser fuente de vergüenza para convertirse en fuente de sanación, nos habremos convertido en sanadores heridos. Jesús es el sanador herido de Dios. Por medio de sus heridas somos sanados y sanadas nosotros. Los sufrimientos y la muerte de Jesús trajeron gloria y alegría y vida. Su humillación trajo gloria, su rechazo trajo una comunidad de amor. Como seguidores de Jesús, también nosotros, estas son palabras importantes, podemos hacer que nuestras heridas traigan sanidad a los demás. Las heridas de Ezequiel no son suficientes para detener el propósito de Dios, pero servirán para sanar las heridas de otros. Hay un despertar en el texto, hay un resurgir en el pueblo entero, lo que nos lleva al tercer momento del relato, cuando la promesa de Dios, que se une al lamento y a las palabras y a las acciones de Ezequiel, comienzan a transformar la vida de toda una comunidad. La esperanza de Ezequiel es que también nosotros vamos a vivir ese momento, ese resurgir, ese despertar, ese levantamiento. Pero es posible que antes de experimentar eso, tengamos que enfrentar y vivir y atravesar por una serie de situaciones que nos aprieten el alma. Pero cuando el duelo termine, cuando la tormenta pase, lo sabremos y seremos testigos del amor y la misericordia del Señor. Culmino con las palabras de un autor de nombre Alexis Valdés,
en un poema que ha escrito y que tituló Cuando pase la tormenta, y las comparto con ustedes en la mañana de hoy. Cuando la tormenta pase y se amasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos bendeciremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y muchos más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo, pues un día en un peso vendía en el mercado y no supimos su nombre, pero siempre estuvo a nuestro lado. Y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca te preguntaste cuál fue su nombre, porque estabas apurado. Y todo será un milagro, todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Oremos. Dios de eterno amor y paciencia, en esta hora te damos gracias porque tú te paseas en medio de nuestras vidas. Tú has descubierto que en nosotros, en esta humanidad, hay un lamento en este momento. Hay circunstancias difíciles que han puesto a prueba nuestra fe. Pero del mismo modo, Señor, en nuestra debilidad hemos descubierto nuevas fuerzas. Permite que en este día de hoy también nosotros podamos abrazarte y abrazar la visión y abrazar la expresión del profeta. Señor, solo tú sabes la respuesta. Aún así permite que nuestras vidas sean de bendición a otros y a otras, para que así al final, cuando la tormenta pase, podamos celebrar junto a ti y a nuestros hermanos y amigos la victoria de tu amor. Por Jesucristo el Señor, palabra viva, pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Nos preparamos en este momento para responder al Señor a través de una alabanza. Adoremos a Cristo y a su presencia.
a la palabra, tenemos momentos de las ofrendas de nuestra vida, las ofrendas de nuestra vida y gratitud. Y también oramos por la vida de aquellos hermanos y hermanas y aquellos que nos escuchan a través de este medio, que han cumplido años o que han cumplido algún aniversario de boda. Así que oramos a nuestro Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque tú eres dador de todo bien, de todo lo que tenemos, Señor, de los bienes materiales, de las capacidades que nos has dado, de la fortaleza, Señor, en el Espíritu. Señor, por tus bondades, por todo ello, Señor, reconocemos que merecemos, que damos tributo a ti por tu gracia y por tu amor. Bendecimos, Señor, en este momento aquellos que han cumplido años, que cumplen aniversario, para que tú pongas tu mano sobre ellos y les bendigas, Señor, porque hasta aquí les has traído, Señor, en victoria, Señor, les has traído, Señor, con vida, que es el regalo tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Apreciada familia, antes de partir, de culminar este servicio de adoración, queremos invitarte para que, si quieres, una vez concluido este live que estamos haciendo, tendremos nuestra escuela bíblica también, así que unos minutos después, quizás unos 15 o 20 minutitos después de concluido este servicio, vamos a participar de la escuela bíblica, así que te invitamos para que te unas también con nosotros. Y si no puedes en el momento unirte a la escuela bíblica, estará grabado para que puedas unirte. Importante, comparte este servicio de adoración con otras personas, hermanos y amigos, que quizás como tú y con muchas personas en el día de hoy no han podido salir a una iglesia a adorar y tienen el deseo de poder hacerlo. Por lo tanto, mis hermanos, oramos antes de despedirnos por todas las peticiones, por las circunstancias que estamos enfrentando, y también recuerda que todos los días, de lunes a sábado, a las 9:05 de la noche, estamos haciendo un live de oración nocturna. Todas las noches te puedes conectar por este mismo canal de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, para que puedas tener un momentito de oración y de intercesión con la palabra. Así pues, quiero hacer el envío en esta hora y les digo, si Cristo está con su pueblo, tenemos vida y vida en abundancia. Esa vida no es solamente para quedarnos con ella, esta vida es para compartirla con todas las personas que están cerca de nosotros en este momento. Así que yo te invito que desde tu hogar, desde tu casa, después que termine el servicio, levantes el teléfono, llames a una persona, le envíes un texto, te comuniques con alguien y les dejes saber la esperanza que hay en Cristo Jesús. Comparte ese gozo, comparte ese amor, comparte esa esperanza que solo podemos tener cuando vivimos en Cristo. Oramos. Dios eterno, gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos has regalado en este día de poder presentarnos ante ti en adoración y en alabanza. Todo lo que hemos hecho, Señor, lo hemos hecho para la gloria magnífica de tu nombre. Y aún, Padre amado, cuando estamos distantes físicamente, sabemos que en este momento es cuando más unidos estamos en ti.
Yo te presento en oración a cada persona, amigo y hermano que nos está escuchando en este momento. Yo te presento a cada uno de los hermanos de este equipo que estamos aquí en el santuario trabajando para la mayor gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor. Que tu gracia alcance a aquellos y aquellas que hoy están enfrentando fiebre, enfermedad, aquellos que están en los hospitales, aquellos que tienen ansiedad y miedo, aquellos que tienen otras condiciones no relacionadas con esta situación, pero que son difíciles también. Padre amado, aquellos que están en desánimo, aquellos cuya fe está languideciendo en esta hora, sopla del viento de tu espíritu y haz que nuestros huesos resuciten para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos con tu bendición, con tu gracia amorosa, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Nos despedimos en esta mañana entonando una alabanza que expresa precisamente ese espíritu de adorar al Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre. Únete con nosotros, adora con nosotros y canta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia de Jesucristo te acompañe hoy y siempre. Amén.